cerrando la noche y como de costumbre vamos a dar paso a nuestro invitado. La noche de hoy vamos a conversar con Javier Huguera. Javier Huguera es un dirigente de la Fuerza del Pueblo, es miembro de su dirección nacional, además es vicepresidente de la Secretaría de Asuntos Legislativos de ese partido. Así que buenas noches, Javier. Buenas noches, saludos, Giovanni, saludos a ti, Junior. Un placer estar con ustedes y compartir con toda su audiencia. Un placer. Gracias, para Javier. Mí. Bueno, y está de más decir que Javier es un experto en análisis político. De hecho, su actividad fundamental es justamente la política. Por vocación, por lo que veo, es un enamorado de la actividad política. Y qué bueno que la juventud pueda integrarse a los procesos políticos y sociales que vive la República Dominicana. Importante que le hayan dado también espacio y que se lo haya ganado en la Dirección Nacional de Fuerza del Pueblo. Y nos gustaría de entrada, Javier, que nos haga una valoración del momento político de la República Dominicana en función, lógicamente, de la inauguración después de 16 años de un nuevo gobierno y un nuevo partido de gobierno. Porque aunque Danilo Medina fue un gobierno nuevo con relación a Leonel, era el mismo partido gobernante. Por lo tanto, el cambio fue más cosmético que sustancial. Vamos a ver cuáles son las expectativas. Sí, así como dices, 16 años de gobierno continuo del Partido de la Liberación Dominicana. Dentro de esos 16 años hubo una gran línea divisoria entre el gobierno de Leonel Fernández, los primeros 8 años, y los últimos 8 años de Danilo Medina. Hubo una gran línea divisoria, dos gobiernos totalmente diferentes en la práctica, en las prácticas democráticas, en la apertura, en todas sus políticas. Y que termina este periodo de gobierno de 16 años continuos con un nuevo gobierno ahora del PRM encabezado por su presidente Luis Abinader, que tiene grandes retos y que llega a la presidencia pues en un proceso eleccionario muy convulso. Yo diría que uno de los más convulsos de nuestra historia, varias elecciones suspendidas, una el mismo día, una por la pandemia, una división de partidos donde nacemos nosotros, Fuerza del Pueblo, cambios de números en la boleta, todo un proceso eleccionario muy chocante, pero que gracias a Dios pudimos culminar con éxito y que pudimos pues elegir en las primeras elecciones para elegir un presidente en América Latina en tiempos de pandemia, pudimos pues elegir nuestro nuevo presidente, nuestras nuevas autoridades congresuales y municipales. Asume la presidencia con un gran reto que es la de sacar a nuestra República Dominicana de esta crisis sanitaria en la que estamos y por igual económica y en todos los sentidos, porque la crisis sanitaria es transversal pues a toda la vida nacional y por igual la de cumplir lo que son sus propuestas de campaña. Si nos fijamos en su discurso de la toma de posesión, hubo también una línea divisoria entre lo que sería gobernar a la República Dominicana en tiempos de pandemia y llevar a cabo sus propuestas de gobierno ya una vez nos enrute por buen camino a salir de esta crisis de la pandemia. Grandes retos como son los de salud, educación, los cuales al día de hoy se expresa cuáles son los planes de nuestro gobierno en cuanto a eso, motorizar el turismo, motorizar las exportaciones, motorizar las inversiones nacionales e internacionales para poder pues llegar a la meta de los 600,000 empleos que dijo que iba a crear en su plan de gobierno, crear un mejor clima de inversión, lograr la transparencia, que ya vimos que dio importantes pasos con eso, con la designación, el nombramiento de lo que es la Procuradora General de la República y todos sus adjuntos, en procura de cumplir con su promesa de campaña de un Ministerio Público Independiente, como así expresó este. En salud, grandes retos con el aumento del presupuesto a este sector, creación de nuevos hospitales, aumento de lo que son las pruebas y un mejor manejo de todo esto, ya que tuvo un manejo muy pésimo el gobierno saliente, pues nunca se preocupó por la salud de la gente, más sí por sacarle provecho político
a esas medidas, a esas políticas públicas implementadas, sacarle provecho para su propio candidato y no pues la salud de la gente en primera fila. Por lo que esperamos, auguramos el éxito de este gobierno, el cual va a ser el éxito de toda la República Dominicana. Anunció una inversión de unos 5.000 millones en el agro, a tasa cero, en préstamos, inversiones en motorizar el turismo, principalmente en el área de lo que es Pedernales, con la creación del aeropuerto mediante una alianza público-privada, y por igual levantar la zona hotelera por allí, crear la carretera del Ámbar con Puerto Plata, Santo Domingo y Santiago, todo un sinnúmero de programas y de políticas que esperamos pues que en lo adelante puedan pasar del dicho al hecho. Oye, en el día de hoy... ¿Qué evaluación tiene de la conformación del gabinete? Vi que valoraste como positiva la designación de lo que sería el equivalente a la ministra de Justicia, pero que es la Procuraduría General de la República, que recayó sobre la doctora Miriam Germán, que entre otras cosas es un hecho de reivindicación que ha hecho el licenciado Abinader al designar a la doctora Miriam Germán. Mira, todas las figuras, las personalidades que ha designado el presidente Luis Abinader merecen una valoración positiva. En su mayoría, pues tienen una buena hoja de vida en su ejercicio, ya sea en la cosa pública o en la parte privada. En su mayoría cuentan con lo que es una hoja de vida muy técnica en cada uno de los diversos aspectos en los que han sido, pues, designados. Los que no se han desenvuelto en esa área específicamente, pues cuentan con una capacidad conocida públicamente, que bien sabemos que van a poder pues gerenciar el área, ministerio o dirección en la que han sido pues designados, y que van a llevar esperamos que lleven a cabo pues una buena gestión, por lo que merece una valoración positiva la designación del gabinete. Sí, en este caso, Javier, escuché a alguien decir esta mañana, incluso ayer, decir que sería prudente que la oposición, también incluyeron allí la fuerza del pueblo, le dé una tregua más allá de los 100 días. No sé si tú estás de acuerdo en ese planteamiento que hacen algunos sectores de permitir a este gobierno que está enfrentando una pandemia, algo inusual, prolongarle un poquito más la estadía, la luna de miel, para que puedan trabajar a sus anchas y tener el menos roce negativo con relación a los otros partidos del sistema. No sé cuál sería tu opinión sobre este tema. Mira, no estoy de acuerdo con que sean más de 100 días, no veo el porqué. Sí, los partidos políticos debemos de abocarnos a hacer una oposición responsable y en consonancia con lo que quiere la sociedad. A los 100 días es un buen momento para hacer un corte de cómo va nuestro gobierno y pues darle continuidad continuamente, porque si no se la damos, pues entonces no estamos asumiendo ese rol con responsabilidad que quiere la sociedad, que asumamos los partidos y los entes políticos y de toda la sociedad, pues de hacer una oposición firme, coherente y responsable. Por lo que creo que a los 100 días es un buen momento para pasar una revista a cómo va este gobierno y hacerlo continuamente ante cada y cada una de las políticas públicas que este gobierno pues vaya a aplicar, porque estamos en un momento de crisis, estamos en un momento de pandemia y este es un momento de día a día. Pero justamente ese último elemento es el que pudiera sustentar esa prórroga que se le pide a la oposición de más de 3 meses, porque justamente en medio de una pandemia como el COVID, que ha demandado miles o cientos de millones de pesos, súmale a esa situación el toque, aunque sea mínimo, del huracán Gonzalo, pero ahora estamos medio atravesados por una vaguada como es Laura, que también evidentemente ha dejado daños significativos, y que este desbordamiento de varios ríos a nivel nacional puede contribuir, como decía el Colegio Médico, a generar entonces, encima del COVID, otros brotes de enfermedades. No debe haber más flexibilidad y no ponerle una camisa de fuerza a un gobierno que entra en crisis para evaluarlo a 3 meses, que no tiene tiempo de ejecutar nada. Bueno, lo que pasa es que tú estás pidiendo una prórroga cuando inicia
cuando está iniciando el primer cuarto, vamos a suponer que sea un juego de baloncesto, son 4 cuartos de 10 minutos. Tú estás en el primer minuto del primer cuarto y estás pidiendo una prórroga. Por lo menos esperemos a que avance el partido, a que avance el gobierno y veremos. Pero por el momento hemos visto una oposición política que se mantiene tranquila, se mantiene apaciguada, observando qué hace el nuevo gobierno y dándole ese campo de acción. Por lo que no considero que sea necesario pedir esta prórroga. Y es que como así mismo estamos... Escúchame, Javier, tú no puedes tardar al árbitro por la tardanza del juego cuando el terreno está mojado y no se pudo iniciar a tiempo. Hay factores que no dependen ni de ti ni de mí. Que influyen. Tú no puedes culpar al árbitro que retrasó el juego. Mira, es que en un momento de crisis, tenemos que ser aún más exigentes. Pero claro, esa exigencia debe de ser dentro de un marco, como bien ya establecido, pues en un criterio definido, responsable. Porque todas y cada una de las medidas que se vayan a tomar en este gobierno, pues van a impactar positivo o negativamente de inmediato y van a ayudar a sacarnos de la crisis. Lo que tenemos que hacerlo es en un marco de responsabilidad y de objetividad. Y dar espacio a que este gobierno se desarrolle. En eso sí estamos totalmente coincidimos y si hay que darle, pues evaluarlo más allá de los 100 días, pues correcto. Muy bien, Giovanni. Me gustaría, Javier, como quieres, escúchame, para que se interrumpió un poquito el audio. Me gustaría saber tu opinión. Tú estás hablando de darle el tiempo de tregua normal que le hemos dado siempre a los gobiernos que se instalan. Y con relación a lo que es la parte económica que recibe un gobierno con muchas deudas, con muchas dificultades, donde se habla incluso de firmar con el Fondo Monetario Internacional, donde el Banco Central ha adoptado muchísimas medidas para tratar de que la economía se adapte, donde los sectores económicos han tenido que adaptarse a esta realidad que vivimos, donde tenemos un toque de queda, donde las empresas trabajan a su mínima capacidad, donde la producción está también a su mínima expresión. Entonces estamos hablando de que tenemos menos ingresos, se produce menos y hay factores económicos. Creo que ustedes están siendo, cuando digo ustedes, la oposición, en este caso englobándolo todo, están siendo muy drásticos y creo que no están tomando en cuenta la población y el momento actual que vivimos para seguir en ese mismo tenor. Mira, tú enumeras y se te quedan algunas cosas. Por claro ejemplo, que sí, se van a quedar. Hay que ser enfático en lo que es la recaudación del fisco, la cual está en el suelo. Hay que mencionar también pues, los despidos y cancelaciones, suspensiones de diversos empleados que han perdido su posicionamiento, su posición de empleo por causa de que hay negocios que han tenido que cerrar. Pero yo lo que veo es que la oposición política pues no está haciendo una oposición acérrima. Ahora mismo pues fíjate cómo hace unos días se suspende básicamente encima de la hora la rueda de prensa para hablar sobre cuáles eran las medidas que se iban a tomar para el año escolar. Y eso trascendió normal, nadie lo atacó. Si hubiese sido en otro momento, pues recibe una dura crítica porque estábamos hablando nada más y nada menos que del inicio del año escolar y tú suspender esa rueda de prensa en un momento, encima ahí mismo, pues te dice ciertas cosas y nadie dijo nada. Por lo que yo veo que la oposición política está siendo flexible en estos momentos, está dejando que este gobierno se posicione, llegue, vea lo que hay, vea cómo puede aplicar todas y cada una de las políticas públicas que se ha trazado como meta. Por lo que veo que la oposición política ha tenido un comportamiento adecuado en estos momentos. Sí, hay que tener esa flexibilidad, así como dice, porque estamos en unas situaciones caóticas en las cuales debemos de dejar que este gobierno pues tome sus políticas públicas correctamente. Hay que decir que el presidente ha dicho que va a consultar a todo el liderazgo nacional y eso va a traer más tranquilidad a lo que es toda la oposición y todos los partidos políticos y todos los entes, por lo que vamos a conocer cuáles van a ser las medidas allí que este va a aplicar en todo el sentido de la palabra. Eso va a traer más tranquilidad cuando se haga esa consulta a todo ese liderazgo en los próximos días. Hay que decir que el gobierno pasado no lo hizo en 8 años y no lo hizo nunca en ningún momento de la pandemia. Ni siquiera con la MD, ni siquiera con el colegio médico pudieron reunirse y conversar sobre
sobre la situación de la pandemia. Así es, así es. Javier, tú como analista político, como politólogo, ¿cuál es el futuro que tú le vislumbras al PRM y al licenciado Luis Abinader al frente de la cosa pública? ¿Crees tú que tendrá un buen desempeño o entiendes tú que en el año 2024 vendría la Fuerza del Pueblo o el PLD a sustituirlo? ¿Cuál es tu valoración? Aunque como tú bien señalas, apenas estamos al minuto 2 del primer cuarto, todavía ni siquiera tiene 7 días, obvio. Al minuto 2 ni siquiera hemos arrancado bien y Mira, ya estamos hablando de cómo va a terminar. Lo primero que te diría es que hay que sacar un elemento de esa ecuación, que es el PLD. El PLD no es opción de gobierno para los próximos años en este país. El PLD le espera un camino sombrío, oscuro y lleno de grandes hoyos, por todas y cada una de las decisiones y acciones que tomó ese partido en los últimos años, con Danilo Medina al frente del gobierno de este partido. Hay que valorar como positivo el inicio de este gobierno. Perdón, escúchame que te interrumpa en esa parte, porque me interesó el tema que hablaste de Danilo Medina y el término de este gobierno. ¿Cuál será el futuro entonces de Danilo Medina dentro del PLD? ¿Cuál será su futuro inmediato en los próximos 100 días, por ejemplo, antes de que culminen los 100 días de periodo de gracia del gobierno? Mira, es que en ese partido lo que se viene es una avalancha. Se viene una avalancha de buenos PLDistas que van a salir de ese partido porque ya no representa los ideales de Bosch, ya no representa los intereses de todos esos buenos PLDistas y buenos dominicanos que sí ven aquí en la Fuerza del Pueblo su espacio. Todos los días vemos ya cómo nos llaman, cómo hacen contactos diversos dirigentes para venir aquí, así como se pasaron 2 senadores, 5 diputados, que vendrán más también, regidores y todo un sinnúmero de dirigentes en todo el país. Por lo que en los próximos días en ese partido lo que le espera es ir mermando su dirigencia, la cual va a ir viniendo hacia la Fuerza del Pueblo. Javier, ¿sí? Pero yo observo que ustedes, el chinchorro, por utilizarte una red de pesca, que puede discriminar o no lo que se queda dentro y lo que se puede ir. Ustedes tienen un chinchorro bastante amplio. Ustedes no están segregando militancia de quién se queda ni quién va a la Fuerza del Pueblo. Recuerdo que conversando acá con Juan Carlos Espinal, porque hay que decir, la Fuerza del Pueblo ha tenido mucha participación en este programa en estos días. Justamente hablábamos de eso, de que a veces ustedes quieren convencer al país de que ustedes tienen una diferencia ideológica tan grande con el dandilismo que todo el mundo lo desconoce, cuando es altamente conocido que su único problema con el PLD fue que Leonel no fue candidato. Si Leonel hubiese sido candidato, Leonel lo estuviera hoy en el partido, con su Danilo y con todo lo que representa Danilo. Entonces, esa es la única diferencia que yo tengo con los análisis que muchas veces hacen de Fuerza del Pueblo, como si son 2 cosas diferentes. Es el mismo PLD con otro nombre. No, mira, las diferencias ideológicas son mayúsculas. Aún nuestro presidente Leonel Fernández hubiese sido candidato de ese partido en las primarias internas que ganó y que fraudulentamente le quitaron. Aún si hubiese quedado allí, las diferencias son mayúsculas. Y creo que era una de las principales cosas a realizar, encauzar ese partido de nuevo por el buen camino del que se salió inmediatamente, pues el presidente Danilo Medina asumió ese partido. Una diferencia del cielo a la tierra. Democracia, antidemocracia, participación, no hay participación por el otro lado. Vemos un gobierno con prácticas sumamente dictatoriales y por todo, toda una diferencia con lo que es de Leonel Fernández. Por lo que hay ciertas diferencias abismales entre lo que es el danilismo y entre lo que es el leonelismo. Y la Fuerza del Pueblo nace con su base constitucionalista, democrática, y no es lo que se ve hoy en día en el PLD y lo que quieren esas dirigencias PLDistas. Por lo que ahí está nuestra gran diferencia. Y somos un partido abierto a esos buenos PLDistas y a todos y cada uno de los dominicanos. Por eso hago énfasis en los buenos PLDistas. Es que el chinchorro no me da ese sedazo, no. Te está cogiendo peces pequeños y grandes. Eso es, oye, esa es una red que afecta el medio ambiente y tú la metes en un río y tú lo sabes. Entonces no estoy tan convencido de eso.
Ya verás en lo adelante. Mira, a veces para convencernos de algo hay que ver lo que sucede en la práctica. Y ya verás cómo va a ir formándose nuestro partido ahora con este congreso en el que estamos, en el que vamos a iniciar ahora en noviembre y que termina el 27 de febrero, en donde vamos pues a definir cuáles son las líneas políticas de nuestro partido, cuáles van a ser nuestra estructura, cuáles van a ser nuestras políticas en todos y cada uno de los aspectos. Y ya verás cómo se va a formar nuestro partido, un partido fuerte, un partido con prácticas totalmente democráticas, y ahí podrás ir viendo esa diferencia. Se podrá también ver ahora en cómo vamos a ejercer pues, nuestro papel de oposición responsable y objetiva en todos y cada uno de los ámbitos, y principalmente pues, en el Congreso, con nuestra gran e importante matrícula de legisladores, como es en el Senado, que somos la segunda mayoría, y en la Cámara de Diputados con un buen número de legisladores allí. ¿Tú estás seguro entonces, Javier, que ustedes serían la segunda mayoría y que por ende van a tener representación en el Consejo Nacional de la Magistratura? Eso no está en discusión. Ya eso, No, eso ya es una realidad. Eso está en discusión. No, quiero escuchar el planteamiento, si es un planteamiento sustentado en bases legales. Contestentemente con lo que dice la Constitución, eso no está a discusión. La Constitución establece en el artículo 178 específicamente, que es el que dice cómo debe estar integrado el Consejo Nacional de la Magistratura. Específicamente en el numeral 3 te habla de los senadores, que es igual para los diputados. Pero ¿qué dice el numeral 3? Dice que debe ser escogido un senador o senadora por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría. Hago énfasis en lo siguiente: bloque de partidos y representación de la segunda mayoría diferente al partido del presidente del Senado. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es la definición de mayoría? Porque parece que a algunos se les ha olvidado la definición de mayoría o no tienen dónde buscarla, principalmente a los del Partido de la Liberación Dominicana. Mayoría es parte de un conjunto de grupos que representa el porcentaje más grande de todo el conjunto o grupo. En este caso, como habla de una segunda mayoría, pues es el segundo porcentaje más grande de todo el conjunto o grupo. Y el Senado está estructurado de la siguiente forma: 18 senadores del PRM, dentro de ellos el presidente del Senado, que es de Dominicanos por el Cambio, pero que hace causa común con esto, pues no tiene un bloque. 8 senadores de Fuerza del Pueblo, 4 senadores del PLD hasta el momento y 2 senadores del Partido Reformista Social Cristiano. Hay que hacer énfasis en otra cosa. Las elecciones ya terminaron, porque el argumento barato y totalmente falso que ha acuñado el PLD es que estos senadores pues, fueron electos por el Partido Revolucionario Moderno o por el PLD. ¿Qué dice el artículo 154, específicamente en el literal L de la ley 1519 del régimen electoral? Dice lo siguiente: los pactos y alianzas electorales solo son válidos para una elección y el periodo electoral ya terminó en julio con lo que son las proclamas de los ganadores. Por lo que estos legisladores además reciben lo que es una representación directa de sus electores y se forman entonces lo que son, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, lo que son los bloques partidarios. Por eso hay bloques partidarios diferentes: un bloque del PRM, un bloque de Fuerza del Pueblo, un bloque del Partido Reformista. Por eso hay bloques diferentes y no todo uno en conjunto, como fueron electos. Por lo que está bien claro a quién pertenece la segunda mayoría y el asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es a Fuerza del Pueblo. Yo realmente no sé si está tan claro, te lo digo, porque esa es una interpretación y a mí me encanta esto, que la gente pueda interpretar el texto, aunque finalmente, por más interpretación que le demos tú y yo, Giovanni, esa misma Constitución dice quién tiene la autoridad final para interpretar las normas jurídicas. En este caso, lo que se ha dado algunos argumentos que son interesantísimos, que yo creo que aplica para un debate que ha surgido en la actualidad, que de hecho nosotros lo habíamos comentado la semana pasada en este programa, sobre el tema de que esta Constitución fue pensada para que solo el presidente del Senado
pueda resultar de la mayor representación en el Senado. Por eso habla de mayoría, no te da la posibilidad. Mira qué cosa más interesante. Hoy día, después del 2004, es la primera vez que el presidente del Senado pertenece a un partido pequeño. Partiendo de esa lógica, como ya las elecciones pasaron, la representación congresional es individual, por eso cuando sacamos la representación decimos que Dominicano por el Cambio tiene uno. No se le suma al Partido Revolucionario Moderno. Por lo tanto, partiendo de esa lógica, ¿qué hizo el PRM? Sugirió a la Asamblea, en este caso a los senadores, un bufete directivo que fue ratificado muy bien. Ese hecho implica que el PRM no es la segunda o la primera mayoría en este caso, por ser la organización que más representantes tiene. Es que la mayoría se define por números. Es evidente que el PRM en el Senado es la primera mayoría. Se define por la cantidad, en este caso, de senadores que usted tenga. Entonces, por lo que queda bien claro de que la primera mayoría en el Senado es el Partido Revolucionario Moderno y la segunda mayoría en número, Fuerza del Pueblo. Pero como bien tú apuntas, ¿cuál es el espíritu de ese texto de la Constitución? El espíritu de ese texto es que hay una diversidad de representación en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y si hay un presidente que ya pertenezca a ese partido o a un partido minoritario, pues es con el apoyo de esa primera mayoría que ostenta esa presidencia. No, Javier, es con el apoyo, pero no es de su partido. Ese presidente está representando ahí a todos los senadores, no a un partido. Vamos al principio básico. Porque de pleno derecho, el presidente, no importa que sea de Fuerza del Pueblo, que digamos que nominalmente tiene uno, que es el de San Cristóbal, que fue por su boleta. Vamos a hablar claro. Si hubiese sido Franklin Rodríguez el presidente del Senado, pasa a ser del pleno derecho y representa a todos los senadores. Tenemos que ir a una pausa, señores. Entonces la segunda mayoría o la primera mayoría es el PRM. Yo creo que es interesante la discusión. Con tu permiso, vamos a la pausa, Junior y Javier. Volvemos en breve, en unos minutos, con Javier Hubiera, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. Que no se vaya, que está caliente la pista. Volvemos en breve, así es. Cerrando la noche y esta interesante conversación con Javier Hubiera, quien es un dirigente político de Fuerza del Pueblo, integrante de su dirección nacional, además vicepresidente de la Secretaría de Asuntos Legislativos y un experto en análisis político local e internacional. Tras la pausa hablábamos de quién en efecto representa la segunda mayoría. Siempre recuerdo a José Israel Cuello que habla de la primera minoría, pero bien, esa es otra discusión. Y planteábamos nuestro criterio de la posibilidad de que el partido oficialista pueda ostentar el segundo integrante en representación del Congreso en el Consejo Nacional de la Magistratura. Sobre eso se iba a referir Javier y le damos la oportunidad para seguir hablando sobre el tema. Sí, mira, lo primero es que para eso también tenemos que irnos a qué sucedió, por ejemplo, en el 2010, que en un Senado dominante casi en su totalidad por el PLD, pues eligió en aquel entonces al senador Félix Vázquez, electo en la boleta del PLD por el Partido Revolucionario Dominicano en ese momento, pero en alianza con el PLD, y fue elegido en representación de la segunda mayoría. Allí solo dos senadores eran diferentes en aquel momento, Amable Aristi y Félix Vázquez, y fue elegido como segunda mayoría. Y ahora es ese mismo PLD el que dice que se debe hacer de manera contraria, por lo que no hay una constancia en ese criterio y ahora quieren variar ese criterio en apenas años después. Por lo que está bien claro en ese sentido. Lo que sí decíamos que dejamos la pista caliente antes de ir a la pausa, era en la definición sobre quién ostenta la segunda mayoría o no, o cómo se define la mayoría dentro de nuestras cámaras legislativas. Lo que tenemos es primero que ver cuál es el espíritu de ese artículo que está establecido en nuestra Constitución. Y como bien dije, es que haya una diversidad en la representación
ante el Consejo Nacional de la Magistratura para que haya un equilibrio en las elecciones que hace este órgano. Por lo que deja bien claro de que hay una primera mayoría que es quien ostenta el mayor número de senadores y una segunda mayoría es quien ostenta el segundo número de senadores. Y en este caso está bien claro que es PRM y Fuerza del Pueblo. No, pero a ver, vuelvo a la pregunta. Porque esa constitución que se pintó democrática, hay cosas que no prevé democracia. ¿Está hecha para qué? Si el PLD siempre fue mayoría, siempre presidiera la Cámara. Eso se pensó así, pero resulta que no está así. Tú me dices entonces que si Eduardo Estrella es representante de Dominicanos por el Cambio, que fue la boleta que lo llevó al Congreso, como llevó Fuerza del Pueblo a Franklin Rodríguez en Santiago. Y cuando se presentan, allá, Franklin Rodríguez representa Fuerza del Pueblo, don ingeniero Estrella representa Dominicanos por el Cambio. El Congreso, a sugerencia de uno de los partidos, decide nombrar, en este caso no fue a Franklin, fue a Eduardo Estrella, que nombraron, que representa a Dominicanos por el Cambio. Ustedes están planteando entonces que con ese acto el Partido Revolucionario Moderno delegó su representación. Eso es lo que ustedes están planteando para decir que no es la primera mayoría, que le tocaría la representación en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo creo que la discusión es que hay que abrirla. Mira, es que la Constitución dice lo siguiente. La Constitución dice bloque de partidos. Esto es algo que tenemos que tener bien claro y traerlo a la mesa en la discusión. Es por bloques de partidos que se forman por los números, por los senadores, la cantidad de senadores que tenga cada partido en el Senado, y que según los reglamentos del Senado, pues deben de ser de 2 senadores en adelante. Igual en la Cámara de Diputados, de 2 legisladores en adelante, pues un partido puede formar bloque. Y eso dice la Constitución, es lo primero, dice bloque de partidos. Por lo que hay un presidente del Senado que ha sido elegido a propuesta de este partido y con el apoyo totalmente de esta primera mayoría, por lo que los intereses políticos de esta primera mayoría están representados en este. Ahí volvemos. Ellos no se han declarado bloque, no se han declarado bloque políticos en el Congreso. Van en la misma situación que ustedes. Ustedes llevaron 6, 8 candidaturas por 2 partidos, básicamente. ¿A quién te refieres que no se ha declarado bloque? ¿A Dominicanos por el Cambio? Dominicanos por el Cambio y el PRM declararon que son un bloque. No lo han hecho. Es que Dominicanos por el Cambio no puede tener un bloque porque solo tiene un senador. Por eso y no se ha integrado. Pero no, es que un bloque lo hacen la conjugación de varios representantes políticos. Dos senadores en adelante forman un bloque. Dos, por lo menos 2. Entonces, Dominicano por el Cambio se representa a sí mismo en el Congreso Nacional. Y el hecho de que ostente, digo, esta es una visión, ¿verdad? Y el hecho de que ostente la presidencia. ¿Quién presenta la plancha? Pero es que, óyeme. Pero perdón, ¿quién presenta la plancha que preside? A sugerencia del Partido Revolucionario Moderno. Eso quiere decir que eso lo pudo haber presentado cualquier diputado, cualquier senador, y si se aprobaba igual. El tema no es quién la presentó, es si él pertenece a ese partido o no, o si el PRM delegó su representación en Eduardo Estrella. Es que ha sido así. ¿Tú crees que fue así? No, es que ha sido así. Hay una evidencia de que fue así. ¿Quién presenta la plancha que preside Eduardo Estrella? Pero es una sugerencia que hace. Pero la sugiere el PRM, pero no la sugiere porque le pareció bien a un senador o a 2 senadores. Pero claro. Y es una elección de su partido. ¿Quién propone a Eduardo Estrella como presidente? Quien primero lo hace es el presidente del Partido Revolucionario Moderno en una rueda de prensa con toda su dirigencia nacional. Estoy de acuerdo, Javier, pero Eduardo Estrella no es del PRM. La discusión es esa.
no es del PRM. Estamos de acuerdo con que no es del PRM, estamos totalmente de acuerdo con eso, pero ostenta la presidencia de la Cámara de Diputados por un apoyo del PRM que ha delegado su fuerza Ustedes se política opusieron. en ese senador. Ustedes se opusieron. No, nosotros no nos opusimos. Entonces también ostentan el apoyo de ustedes. Pero ¿quién presenta a ese senador? No, es que aquí estamos en un problema que yo creo que es muy interesante. El tema no es quién lo presente. El tema no es quién lo presente. El tema es... En eso estamos totalmente, coincidimos totalmente. Es muy el tema no es que lo presente. Incluso, el tema no es que lo presente. El creo tema que en lo es... adelante, creo que en lo adelante, ese texto debe ser reformado. Estoy de acuerdo contigo. Son cosas que suceden. Cuando se van presentando, claro, dilucidando las cosas, pues entonces vamos reformando las normas. Esto es un ejemplo para que podamos ver de que ese texto debe ser reformulado, pero, y debe ser, pues, contener una aclaratoria mayor de cómo se va a elegir. Claro, porque el tema es que el presidente del Senado, no importa el partido que represente, tiene un lugar garantizado en el Consejo. El tema es, si no pertenece al partido que tiene mayor cantidad de legisladores en el Congreso, me van a decir que entonces esa fuerza se queda fuera. Yo creo que esa es la discusión. Y coincido contigo. Eso fue pensado, como te digo, sobre la base de una idea global de esa Constitución, de dar todos los poderes al partido de gobierno, porque el PLD pensó que no iba a salir del poder. Fíjate cómo en el 10 meten al Procurador General de la República a ser parte del Consejo Nacional de la Magistratura para tener mayoría aplastante, 6 de 8, ser el objetivo. Finalmente eso habrá que cambiarlo. Pero hoy hay un problema con los hacedores de la Constitución. Míralo ahí. No pertenece al partido mayoritario el presidente del Senado. ¿Qué hacemos? Así es, son de las cosas que en lo adelante tenemos que abocarnos a aclarar en nuestra norma madre, que es la Constitución de la República, porque se dejan muchas cosas a interpretación, y cuando se dejan muchas cosas a interpretación, pues esas a veces se hacen en consecuencia a los intereses particulares, y ahí vienen los problemas. Claro, Javier, tú lo sabes. Fíjate el problema que tuvimos con la ley de partidos recién aprobada. 5 veces, 6 veces al Tribunal Constitucional. No, y por todavía eso mismo, hay uno que no ha fallado. Por eso mismo, porque fue una ley, todo el régimen electoral fue creado con meros intereses particulares de un sector político, de un partido específicamente. Eso estuvo bien claro. Por eso tuvimos una norma electoral que no es clara, que ha tenido fallos en su contra de diversos artículos, y faltan muchos aún. Y yo creo que el proceso de reforma no puede ser en el 23, tiene que empezar ahora. Sí, yo creo que la reforma del marco jurídico electoral debe de venir ya, debe de venir pronto, para que tengamos tiempo de discusión, que no sea cerca ya del nuevo proceso electoral, que ya va a ser ahorita. Ya tenemos elecciones, ya estamos en tiempo de elecciones en 2 años de nuevo. 2 años, 3 años, ya estamos en elecciones. Por lo que es como tú dices, veo muy acertado ese comentario de que debe de venir un cambio a nuestro régimen electoral, pues lo más pronto posible. Esperamos que en lo adelante, pues haya entre nuestro liderazgo político, pues haga ya un acuerdo en cuanto a eso, y podamos pues abocarnos a corregir estos marcos legales electorales. A ver, nos queda 1 minuto de programa, 2 minutos como máximo. ¿Crees tú que pudiera haber algún tipo de posibilidad de reformar la Constitución y de habilitar nueva vez al presidente Danilo Medina, de permitir que se pueda postular y que no sigamos hasta ahora el camino que hemos seguido de 2 periodos consecutivos y nunca más? Mira, yo creo que no. Yo creo que nosotros debemos de dejar ese relajo atrás. Basta ya de que nosotros estemos modificando la Constitución simple y llanamente por cosas electorales, por intereses particulares de un actor de nuestra vida política. Las modificaciones a la Constitución deben de realizarse como se realizó la del 2010, bajo un consenso nacional, bajo un marco general, no simple y llanamente para modificar un artículo para permitir que X o Y persona pues vuelva de nuevo a tener la posibilidad de ser candidato. Nosotros debemos de dejar ese relajo como país, con nuestra norma madre, y abocarnos al institucionalismo, a las prácticas democráticas. Si ya las reglas de juego están puestas, 2 periodos y nunca más, ya, a menos de que haya una necesidad de reformar esto,
que el sistema político y el sistema nacional lo entienda, pero que responda a intereses generales y que responda a necesidades generales y necesidades reales de verdad, no a intereses particulares de un actor político, por lo que no veo posibilidad de que en cuanto a eso haya un consenso. Javier, de verdad, y si no se hizo con todo el poder del mundo, ofreciendo todo el dinero del mundo a legisladores para que votasen a favor de esa modificación, pues no creo que se vaya a lograr en lo adelante. Javier, vamos a agradecerte que hayas aceptado la invitación y conversar con nosotros y sobre todo, pues, tratar estos temas tan trascendentales en un momento en que se debate en el Senado de la República tan importante tema. Señores, conversamos con Javier Hubiera, quien es politólogo, analista político, sobre todo subsecretario de Asuntos Legislativos de la Fuerza del Pueblo e importante miembro de su comité central. Gracias, Javier, por haber estado cerrando la noche. Gracias a ustedes, un excelente debate. Como tú bien dijiste ahorita, dentro de un marco de mucho respeto y de mucha altura. Me encantó, por lo que estoy dispuesto a seguir conversando con ustedes cada vez que ustedes lo entiendan. Es recíproco el placer, es grato. Señores, conversamos con Javier Hubiera. Gracias a ustedes por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.